Patrocinan la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos a la serie Leemos la Biblia en un año. Seguimos avanzando y en este video vamos a leer los capítulos 10 y 11 del libro de Hebreos para seguir en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año, estando así muy cerquita ya de terminar. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias, Dios, por estar ahí, por, Señor, estar dándonos en tu providencia salud, Señor, ayudándonos a seguir con este tremendo tiempo de edificación, no solamente para mí, sino para todos los que, Señor, de una u otra manera se disciplinan, se organizan para poder estar aquí leyendo la palabra juntos, Señor. Oh Dios, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 10 titulado La ley no puede quitar los pecados. Y dice así: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habría cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley, entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Y ahora va a decir desde el versículo 11, Cristo puede quitar los pecados. Y dice así: ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Allí citando justamente las diferentes porciones de la ley. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Y ahora dirá exhortación a la perseverancia desde el versículo 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.
Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, pues porque fiel es aquel que lo prometió. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca, el día del regreso de Cristo con retribución y pago. Justamente, y aquí dijimos muchas cosas, pero quiero que pongamos en el comentario esto: debemos perseverar en la fe sin dejar de congregarnos. Ponelo en el comentario: debemos perseverar en la fe sin dejar de congregarnos. Es tan importante congregarnos en una congregación, mis hermanos. Advertencia a los que continúan pecando. Porque si continuamos pecando deliberadamente, dice el versículo 26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Fíjense esa frase, ¿no? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por eso tenemos que cuidar nuestra salvación, valorarla, afirmarnos en la práctica de buenas obras, pero a conciencia. Esto no es solamente una cuestión de que Dios lo pone y listo. No, Dios lo pone y nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que decidir practicar buenas obras para demostrar de esa manera el amor al prójimo y que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Es muy importante disponernos a practicar buenas obras. La necesidad de perseverar dirá desde el versículo 32 en adelante, y dice así: pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Y fíjense cómo dice que la confianza tiene gran recompensa. Confiar en Dios tiene gran recompensa. Ponelo en el comentario. Confiar en Dios tiene gran recompensa. ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! Y seguirá diciendo desde el versículo 37, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Qué buena frase también, qué buen versículo, el versículo 39 con el que termina el capítulo 10. Tremendo, tremendo. Nosotros somos de los que tienen fe para la preservación del alma. Y ahora va a meter un montón de ejemplos de los llamados héroes de la fe. Desde ahora en el capítulo 11 va a decir así: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve de lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó.
porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Qué buena frase. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ponelo en el comentario. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y seguimos. Versículo 7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues que consideró fiel a aquel que ya lo había prometido. Por lo cual también nació uno, y casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente da a entender que buscan una patria propia, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¡Qué bueno! ¿Se acuerdan cuando leímos en el libro de Hebreos que Jesús no se avergonzaba de llamarse nuestro hermano? ¿Escucharon eso? Jesús no se avergonzaba de llamarse nuestro hermano. Y aquí dice que Dios no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. Ponelo en el comentario también. Dios no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. ¡Ah, es tremendo! Por supuesto que esto leemos la Biblia en un año, pero verán que me sale de adentro resaltar frases del libro de Hebreos que son extraordinarias dentro de los versículos que leemos. Sigue el versículo 17 y dirá así: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto de cosas futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz.
¿Qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fugas a ejércitos extranjeros. Y qué bueno, porque ahora seguimos, pero fíjense, siendo débiles, se hicieron fuertes por la fe. ¿Por qué? Porque tener fe fortalece a los débiles. Ponelo en el comentario. Tener fe fortalece a los débiles. Qué necesario es leer la palabra todos los días, ¿o no? Nos encontramos con estas tremendas verdades y axiomas bíblicos aplicables a todos los tiempos y en todo lugar. La fe fortalece al débil. Tómalo para tu vida y seguimos desde el versículo 35. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación con el fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Y está hablando de lo que sería el advenimiento de Cristo mucho tiempo después del momento histórico en que vivieron aquellos personajes. Y así hemos terminado la lectura de este video para meternos en el próximo video en los últimos 2 capítulos del libro de Hebreos. Así que les agradecemos a ustedes por estar allí. Gracias por toda la participación en los comentarios también. Gracias a la editorial Portavoz que se suma a ser parte de los patrocinadores de esta serie, teniendo 2 de sus Biblias muy recomendables para las mujeres en este video en pantalla también. Y les pedimos por favor que no se vayan de este video sin ver al resto de nuestros patrocinadores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocinan la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!